Entonces acá nosotros tenemos que el esfuerzo admisible también se conoce como esfuerzo de trabajo. Esfuerzo admisible o esfuerzo de trabajo. Entonces, por allá en el curso de concretos, a ustedes les van a hablar de esfuerzos admisibles para diseños de vigas. Y el esfuerzo admisible es tomar un esfuerzo y dividirlo entre un factor de seguridad. Ese es mi esfuerzo admisible. Ya explicamos más adelante cómo calcularlo. Entonces, se emplea para el diseño. Entonces, para esto es que se emplea esos esfuerzos admisibles para el diseño y se limita el esfuerzo a un valor que sea seguro. Cuando hablamos de que ese valor sea seguro, es que nosotros no estamos utilizando la capacidad total de la resistencia del elemento, sino que tomamos un valor mucho menor de su resistencia. ¿Y eso cómo se hace? Pues eso se hace dividiendo entre el factor de seguridad. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos eh, la curva esfuerzo de formación de un material, entonces que tengamos esa curva, viene mi material, si es un material dúctil, por ejemplo, aquí estará el máximo valor, el esfuerzo último de ese material, y por acá estará el esfuerzo de fluencia o el esfuerzo donde el material tiene un comportamiento lineal. Entonces, si nosotros ensayamos ese material en el laboratorio, obtenemos esta curva, es decir, que a nosotros conocemos las propiedades mecánicas que tiene ese material, sus resistencias. Entonces, yo ahora necesito diseñar algo. Entonces, por ejemplo, si yo fuese a diseñar un tornillo a la fluencia, entonces yo tendría que tomar este esfuerzo de fluencia aquí, porque esa es la capacidad que tiene mi elemento a la fluencia en el comportamiento lineal, ¿sí? Entonces, cuando yo diseño, yo no tomo ese valor, yo tomo un valor que se llama esfuerzo admisible. Este valor se llama esfuerzo admisible. ¿Y qué hice yo? Bajé la resistencia total que tiene ese elemento. Es decir, en esta zona de aquí hasta acá hay un FS y ese FS es factor de seguridad. Entonces, para ese caso, nuestro esfuerzo admisible debe ser igual al esfuerzo de fluencia dividido entre el factor de seguridad. Ese factor de seguridad debe ser mayor o menor que la unidad. Para que mi esfuerzo admisible me dé menor que el esfuerzo de fluencia que estamos mirando acá, eh, este factor de seguridad debe ser mayor o menor que la unidad. Debe ser mayor, ¿sí? Si nosotros dividimos este esfuerzo de fluencia entre un número menor que la unidad, lo que va a hacer es que va a aumentar su valor. Y acá lo estamos disminuyendo. Entonces, fíjense, yo no diseño con la capacidad total que tiene el elemento, pues para este caso yo no estoy diseñando con la totalidad del esfuerzo de fluencia. Yo estoy bajando su resistencia, la bajé, aplicándole un factor de seguridad. ¿Y por qué siempre se diseñan con factores de seguridad? Pues se diseñan siempre con factores de seguridad porque en los elementos calculados o diseñados se pueden presentar sobreesfuerzos. Por ejemplo, diseñamos para una carga de
una unidad de fuerza, la que sea, y resulta que se presenta 1.5 veces de esa unidad de fuerza, o sea, se sobrepasa. Entonces yo no estoy diseñando con el margen total, o sea, yo tengo este rango para poder moverme, o sea, tengo este rango acá para poder moverme, de aquí hasta acá. Tengo todo este rango aquí para poder moverme. Un ejemplo sencillo pues de factor de seguridad es que pues si una estructura pues tiene problemas de diseño, de tiempo para poder evacuar, ¿sí? Entonces siempre diseñamos para un esfuerzo admisible. Multiplicamos, por decirlo de alguna forma, el esfuerzo de diseño por un factor de resistencia menor que la unidad, menor que o igual a la unidad. Acá lo mencionaba, se considera un factor de seguridad al presentarse un exceso en el esfuerzo de diseño. Puede ser también por la mala construcción o por la fabricación o cargas sobrecargas que pueden presentarse. Entonces diseñé mi elemento, por ejemplo, una columna. Entonces el diseño de mi columna es de 25 por 25 centímetros, una sección transversal cuadrada de columna. Y el tipo vino y la construyó de 20 por 20. Entonces estaría diseñada, tocaría revisarla porque estaría diseñada casi que a la falla, pero tiene inmerso un factor de seguridad. Entonces, ese es el concepto de esfuerzo admisible. Son esfuerzos que nosotros tomamos para poder diseñar y que tienen inmerso un factor de seguridad. Y el factor de seguridad siempre es un valor mayor que igual a 1. Factor de seguridad siempre es mayor que o igual a 1. Para poder bajar la resistencia real que tiene el elemento y tener un margen de seguridad. El, Se determina considerando un esfuerzo de falla. Un esfuerzo de falla, ese esfuerzo de falla es la capacidad total que tenga el elemento. Entonces, mi esfuerzo de falla es la capacidad total que tenga el elemento. Capacidad de resistencia real, llamémoslo así. Entonces acá estamos hablando de un esfuerzo de falla normal, una resistencia a esfuerzos normales, que pueden ser de tensión o de compresión, pero también podemos tener un esfuerzo a la falla de cortante o un esfuerzo a la falla de flexión. Entonces, esos esfuerzos a la falla yo los voy a dividir por mi factor de seguridad. Eh, el esfuerzo de falla se obtiene en el laboratorio. Entonces, en el laboratorio se obtiene cuando yo tomo el material y le hago el ensayo que quiero verificar. Entonces, yo quiero verificar cuál es la capacidad que tiene ese material a la tensión. Entonces, hago el ensayo de tensión del material. O si quiero revisar la capacidad al corte que tiene ese material, hago el ensayo al corte de ese material. O si quiero revisar el, eh, el esfuerzo a la flexión que tiene ese material, hago el ensayo a la flexión. Entonces, cualquier propiedad mecánica que yo quiera saber del material, debo llevar el material al laboratorio y realizar el respectivo ensayo de acuerdo a la norma técnica colombiana. Entonces, las NTC dan distintos parámetros para hacer diferentes tipos de ensayos. O las normas ASTM que son las normas americanas para ensayo de materiales.
Y mis factores de seguridad, ¿cómo los tengo? Entonces, mis factores de seguridad son valores empíricos. Y lo había dicho, son mayores que la unidad. Siempre el valor es mayor que la unidad. Entonces, son valores que se han tenido con experiencia. Por ejemplo, pues para diseño de vigas, un factor de seguridad entre 1.5 y 1.6. Para diseño de muros de contención, factores de seguridad de 3. Diseño de zapatas, factores de seguridad entre 2 y 3, etcétera, etcétera. Entonces, acá está la forma como determinamos nuestro esfuerzo admisible. Si nosotros quisiéramos determinar nuestro esfuerzo admisible a la fluencia, pues tomamos el esfuerzo de fluencia y lo dividimos entre el factor de seguridad. Pero también, si yo quisiera, bueno, no, yo voy a diseñar para la capacidad total que tiene el elemento, entonces tendré un esfuerzo admisible, pero para la capacidad total del elemento. Nosotros diseñamos para esfuerzo de fluencia porque la idea es que nuestras estructuras tengan un comportamiento lineal. Es decir, que cuando las cargas actúan, si se presentan deformaciones, cuando se retiren esas cargas, los elementos vuelvan a su posición inicial y no queden con deformaciones constantes. Pero nosotros podemos diseñar para su capacidad última o para el esfuerzo de fluencia. Lo importante es que utilicemos esfuerzos admisibles y esos esfuerzos admisibles es el esfuerzo de falla dividido entre el factor de seguridad. Entonces, lo había mencionado, pero es importante que las estructuras permanezcan en el rango elástico. Que permanezcan en el rango elástico para evitar deformaciones permanentes. Es decir, porque si diseñamos eh, un, si diseñamos en el rango plástico, entonces recuerden que la estructura trata de recuperar su posición inicial, pero ella queda con una deformación residual. Entonces recordemos que nosotros teníamos, si hiciéramos un diseño de tensión, teníamos algo así. Entonces, si nosotros estamos en esta zona, y mi material llegó a este esfuerzo en la zona plástica. Entonces, cuando se retire la carga, él trata de recuperar su posición inicial, pero acá queda con una deformación residual. Pero si el material está en el rango elástico, es decir, en la zona lineal, si él está en la zona lineal, entonces, por ejemplo, le apliqué cargas y él llegó hasta este punto de acá. Hasta ese punto llegó ahí. Le retiré la carga, entonces cuando le retiré la carga, el material viene y vuelve a su posición inicial. Es decir, que su deformación unitaria es igual a cero. El elemento no queda alargado. Pero si ya mi elemento entra en la zona plástica, en la zona plástica de la curva, retiro la carga y él trata de recuperarse, pero queda con una deformación residual. Entonces, acá creo que se repitió la diapositiva. Entonces, para esfuerzos admisibles de fluencia, y también se aplica para esfuerzos últimos del material. Ya eso queda a criterio de la persona que esté diseñando los elementos. ¿Y qué es carga permisible? Entonces, si nosotros determinamos el esfuerzo admisible, podemos determinar la carga permisible, o sea, la carga que puede actuar. Ya nosotros sabemos que entonces si yo tengo esfuerzo admisible, entonces ese esfuerzo admisible será igual a una carga admisible si hablo de esfuerzos normales, dividido entre un área que es perpendicular a esa carga admisible. Entonces acá simplemente eh, despejo, entonces mi carga admisible será igual al esfuerzo admisible multiplicado por el área de la sección transversal,
que tenga el elemento. En este caso, porque estoy hablando de esfuerzos normales admisibles. Pero también puedo tener un esfuerzo cortante admisible. Entonces esto será igual a la fuerza de corte admisible sobre el área de corte que es paralela a esa fuerza admisible. Entonces, por decirlo, ese P admisible es el máximo valor que puede soportar el elemento. Acá lo muestro. Entonces, mi carga admisible es el esfuerzo admisible por el área. Entonces, puede ser un esfuerzo admisible normal o puede ser un esfuerzo admisible cortante, dependiendo qué tipo de carga es la que yo voy a analizar. Si hay perforaciones, se debe considerar el área neta para el cálculo a tensión. Entonces, esta palabrita de área neta, ustedes la van a utilizar mucho en su curso de estructuras métricas. Entonces, hagamos un ejemplo sencillo de cómo calcular un área neta. Supongamos que nosotros tenemos una sección transversal. Entonces, que acá tengamos una platina, por ejemplo, una platina azul. Y esa platina la voy a conectar con una platina roja. Y en un punto de eso, yo voy a colocar un perno. Entonces aquí hay un huequito. Entonces, acá hay un hueco. Entonces, si yo hago un corte de esa sección, por ejemplo, que nosotros cortemos mi platina por aquí. Un corte AA. Entonces, ¿qué veo yo en ese corte AA? Entonces, en ese corte AA, yo voy a ver la sección bruta o el área de esa platina en una zona que no hay perforación. Es decir, yo voy a ver mi platina con un ancho por una altura. Todo esto es totalmente macizo. Pero ahora voy a hacer un corte BB exactamente por donde está la perforación. Entonces, por donde va la perforación, entonces acá voy a hacer un corte. Y a ese corte lo voy a llamar el corte BB. Entonces, yo voy a tener esa misma sección transversal. En mi corte BB. Pero hay un pedazo de ese corte que hay un vacío o que hay un hueco. Entonces, ese hueco tiene un diámetro que es el diámetro del perno. Entonces, en estructuras metálicas, a esas perforaciones se hacen con 1/8 de pulgada de más. Entonces, si es 1 pulgada el diámetro que se va a instalar, se le coloca 1 pulgada más 1/8 de pulgada de gabela. Eso para que el perno pueda pasar sin ningún problema. Entonces, para el corte AA,
nosotros tenemos algo que se llama área bruta, que se representa con AG, área bruta. Es decir, mi área bruta es el ancho que tiene la platina multiplicada por la altura. Y para el corte BB, nosotros tenemos algo que se llama área neta. Y esa área neta es igual al área bruta menos el área de las perforaciones que estén en la platina. Para este caso, el área que tiene este elemento o este hueco por donde está pasando la platina, ¿a qué va a ser igual esa área? Esa área en amarillo, ¿a qué va a ser igual? Área. Entonces esa área del hueco va a ser igual al diámetro del perno multiplicado por el ancho o el espesor que tenga la platina. Acá phi es el diámetro del perno. Entonces, para poder conectar platinas, nosotros podemos poner varios pernos en una sola línea. Entonces, yo puedo conectar estas dos platinas, entonces, con pernos en una misma línea. Entonces digo, bueno, voy a conectar esos pernos, esas platinas, pero voy a colocar tres pernos. Es decir, que el área bruta que tendría esto, entonces por acá habría una perforación o un hueco, y por acá habría otra perforación o un hueco. Entonces, para ese caso, mi área neta tendría que restarle tres veces el diámetro por el espesor que tiene. Entonces, estos son los huecos. Esta parte que está aquí en amarilla son los huecos por donde van las perforaciones. Cuando yo hago mi corte exactamente en el punto B. Y esas áreas netas se utilizan para poder calcular los esfuerzos normales actuantes. ¿Dónde tengo más área? ¿En área bruta o en área neta? ¿Dónde vamos a tener más áreas nosotros? Mayor esfuerzo, ¿dónde se va a presentar? Entonces, miremos la fórmula aquí. Entonces, si yo tengo mi esfuerzo normal, es igual a la carga sobre el área. Si habláramos de un esfuerzo normal, ¿dónde se van a presentar los máximos valores de esfuerzos normales actuantes? ¿En áreas netas o en áreas brutas? Acá abajo, ¿cuál tiene mayor área? ¿La bruta o la neta? Entonces, si a mi área bruta yo le estoy descontando área, es porque el área neta es menor que el área bruta. Entonces, mi área neta siempre es menor que mi área bruta. Entonces, al tener yo aquí en el denominador un valor más pequeño, mi esfuerzo va a ser mayor. ¿Eso qué quiere decir?
que en donde tenemos perforaciones que conectan platinas, se presentan los máximos valores de esfuerzos normales actuantes. Hay una concentración de esfuerzos cerca a las perforaciones. Entonces, ese es el concepto de área neta. Es un área bruta o el área total que tiene la sección transversal y le descuento las perforaciones que se presentan en ese pedazo cuando yo hago un corte imaginario en la zona donde están esas perforaciones. Pero si ustedes observan, en muchas ocasiones las platinas no se conectan con no se conectan con pernos en una sola línea, sino que se conectan con pernos en diagonal, por ejemplo, de la siguiente forma. Entonces, tener una platina entonces acá tengo una platina y voy a conectarle otra platina. Entonces acá platina. Y yo le voy a poner tres pernos, pero digo, no los voy a poner todos en una sola línea, sino que los voy a poner en zigzag. Entonces acá coloco un perno. Acá coloco otro perno. Y por acá coloco perno. Entonces hay unas distancias verticales y horizontales entre esos pernos. Entonces, por ejemplo, de aquí a acá hay una distancia horizontal al centro del perno y hay una distancia vertical al centro del perno. Entonces, esas distancias se llaman paso y gramil. Y cuando uno está diseñando esta conexión, la norma nos establece unas distancias mínimas en el título F de la NCR10 de cuáles son las separaciones mínimas que deben haber entre esos pasos y esos gramiles. Y en su curso de estructuras metálicas, el profesor les va a explicar cómo calcular los esfuerzos actuantes cuando nosotros tenemos gramiles y pasos. Es decir, cuando los pernos no están en una sola línea. O sea que solamente hay en una sola línea estos dos pernos. O sea, acá estos solamente están en una sola línea. Entonces esto podemos tener acá una línea 1. Y acá solamente hay un perno, entonces esto por acá es una línea 2. Entonces yo puedo calcular mis esfuerzos porque sé mis esfuerzos de la línea 1, mi esfuerzo de la línea 2 y también tengo que calcular el esfuerzo del probable recorrido que pueda hacer la falla, o sea, como si fuese algo así, como si esto se desgarrara así, viniera aquí así, luego bajar aquí en diagonal, bajar aquí así y bajar aquí así. Esa es una hipótesis o una probabilidad de que la platina falle de esa forma, por esfuerzos de tensión. Pero mi platina también, pues puede fallar acá en esta línea de acá. Entonces ella puede fallar exactamente así, como se muestra ahí. O podrá fallar acá, en esta línea que está aquí. O sea, hay tres probabilidades de falla que nosotros tenemos que chequear. Pero menciono que las áreas netas ustedes las van a necesitar en su curso de estructuras metálicas. Es simplemente coger mi área bruta y a esa área bruta restarle el área de los pernos. Allí es donde se van a generar los máximos esfuerzos. Ya explicábamos por qué. Entonces, ¿cómo es el diseño de conexiones? Para el diseño de conexiones, simplemente se determina el diseño de un perno acortante. Eso es el diseño. Entonces, diseñar una conexión es calcular el área de un perno. Eso es, ¿sí? De un perno. O puedo calcular la sección transversal de un elemento.
conociendo su esfuerzo normal actuante. Entonces, ¿cómo? Entonces yo debo calcular cuál es la carga actuante en el elemento. Mi esfuerzo admisible, ya lo calculé, entonces ya sé que mi esfuerzo admisible, si es un esfuerzo cortante, entonces nosotros tendremos un esfuerzo cortante admisible, que es la capacidad que tiene el elemento, entonces la capacidad a la falla, la resistencia a la falla que tenga ese elemento y lo divido entre el factor de seguridad. Ya lo mencionamos, siempre el factor de seguridad es un valor mayor que o igual que la unidad. Entonces, ya conociendo yo la carga que actúa, entonces nosotros calculamos esas cargas actuantes determinando las fuerzas internas. Entonces podemos determinar fuerzas internas normales, cortantes o flectoras, o de torsión también. Y al dividirlo entre el esfuerzo admisible, yo calculo cuál es el área que debo colocarle a ese perno. Si lo que estoy diseñando son pernos porque la conexión es simple. Acá hay un comentario respecto a los factores de seguridad que decía que, bueno, se determinan con estudios probabilísticos y generalmente se establecen en códigos para Colombia la NSR10. Entonces revisemos un ejemplo. La idea es determinar el diámetro requerido con una aproximación de 1/4 de pulgada para un pasador de acero en el punto C si el esfuerzo cortante permisible para el acero es de 8 kSI. Aquí no están dando el esfuerzo permisible o el esfuerzo admisible. Entonces nos dan el valor. Esfuerzo admisible o permisible al corte. Si están hablando de un perno es porque trabaja a cortante. Entonces acá nos están dando nuestro admisible. Dicen, bueno, el esfuerzo admisible al corte es igual a 8 kSI, o sea, a 8 kilolibras sobre pulgadas cuadradas. Ya sabemos, kSI es kit, que es kilolibra, sobre pulgada cuadrada. Entonces, esa es la capacidad de diseño para el cual yo voy a diseñar. Entonces, toca aproximarlas a 1/4 de pulgada. Es lo siguiente, entonces 1/4 de pulgada, esto es 0.25 pulgadas, 2/4 de pulgada, 0.5 pulgadas, 3/4 de pulgada, esto es 0.75 pulgadas, 4/4 de pulgada, esto es 1 pulgada, 5/4 de pulgada, esto es 1.25 pulgadas, 6/4 de pulgada, esto es 1.5 pulgadas. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a determinar un diámetro requerido. Entonces, phi requerido. Hacemos los cálculos y obtenemos un phi requerido, que es el valor que nosotros vamos a determinar. Entonces, por ejemplo, si el phi requerido que nosotros calculamos nos da 0.60 pulgadas. Entonces nosotros seleccionamos el inmediatamente superior. Es decir, que para este caso nosotros tendríamos que buscar un perno de 3/4 de pulgada. ¿La razón cuál es?
La razón es que comercialmente los pernos vienen en cuartos de pulgada. O puedo combinar, ¿sí? O puedo combinar, es decir, podría utilizar 3 pernos de 1/4 para que absorban esa fuerza de corte que está actuando. Entonces, lo que actúa, entonces la fórmula, lo que admite, lo que actúa. Entonces aquí está la formulita. Mi área es igual a lo que actúa, la carga que actúa, sobre el esfuerzo admisible al corte que actúa en ese elemento. Entonces, nos piden determinar cuál es el diámetro que nosotros debemos colocar aquí exactamente en este punto para poder conectar, este elemento, para poder conectar este elemento al apoyo. ¿Cuál apoyo? Este apoyo que está acá. Y nosotros vamos a determinar cuál es el diámetro de ese perno para poder conectar esa L al apoyo en el punto C. Entonces, fíjense que C está trabajando a doble, ¿sí? Ya explicamos de que la parte de esa L está metida dentro de 2 platinas. Entonces acá tengo una platina, acá hay otra platina, y para poder conectar mi L al apoyo, entonces ahí yo voy a tener un perno, que es el perno C. Entonces por acá vendrá mi perno C, vendrá por aquí así, por acá tendrá la cabeza del perno, viene y termina aquí, y acá yo le coloco el tornillo. Entonces yo debo colocar un tornillo que sea capaz de absorber los esfuerzos cortantes que actúan ahí. Y siempre lo que debe ser mayor o igual a lo que actúa. ¿Para qué? Para que el elemento no falle. Entonces, como nosotros vamos a calcular una fuerza que actúa en el punto C, entonces esa va a ser una fuerza resultante. Entonces acá va a tener una fuerza resultante actuante. Entonces ya explicamos que esa fuerza es paralela a la sección transversal del perno. Entonces, como es paralela a la sección transversal del perno, es un esfuerzo cortante. Pero como el perno se me va a partir en 2 áreas, entonces la idealización, recuerden de que el perno va a tratar de partirse acá, en esa área, y que va a tratar de partirse acá, en esta área. Entonces, cuando yo corto ese perno, imaginariamente, entonces, ¿qué va a pasar? Pues mi perno acá va con una fuerza B, que es paralela a la sección transversal del perno, y por acá también va a actuar o reacciona con una fuerza que es paralela al perno. ¿Y qué va a pasar? Entonces, acá nosotros vamos a tener una fuerza que actúa, entonces esta va a ser igual a la resultante que actúa. Entonces, mi fuerza de corte va a ser igual a la fuerza que actúa dividida entre 2. ¿Cuál es la razón? Que el perno está trabajando a cortante doble.
Preguntas hasta ahí. ¿Quién tiene? Listo, entonces para poder determinar cuál es la fuerza resultante que actúa en mi punto de apoyo, yo debo determinar las reacciones, la reacción horizontal y la reacción vertical. Entonces ese apoyo va a generar una reacción vertical y una reacción horizontal. Entonces yo tendré que construir mi diagrama de cuerpo libre. ¿Mi diagrama de cuerpo libre de qué? De esa L que yo tengo ahí. Entonces ese diagrama de cuerpo libre, entonces yo voy a tener en el punto C, yo voy a tener una reacción vertical del punto C. Ahí tengo una reacción vertical del punto C y por acá tengo una reacción horizontal del punto C. Y en este punto acá, entonces yo voy a tener la tensión de ese elemento, porque el elemento solamente va a trabajar a tensión. Entonces acá arriba yo tendré la tensión de que se produce en AB y acá abajo yo voy a tener mi reacción vertical del punto C y por acá voy a tener mi acción horizontal del punto C. Entonces hacemos equilibrio de fuerza, lo que siempre hacemos. Equilibrio de fuerzas en el punto donde tengo mayor número de incógnitas, hago sumatoria de momentos. Entonces el punto donde tengo mayor número de incógnitas es el punto C, porque como incógnita tengo una reacción vertical en C y una reacción horizontal de C. Entonces yo tendré que hacer sumatoria de momentos en el punto C para eliminar el brazo de esas fuerzas. Entonces hagamos sumatoria de momentos en el punto C. Sumatoria de momentos en el punto C igual a 0. Si me produce un giro antihorario, esto va a ser positivo. Entonces, TAB, ¿cuánto tiene de brazo? 8 pulgadas. Antihorario, o sea que es más. Entonces aquí tenemos T. Tiene de brazo 8 pulgadas. Y esto lo hace girar en sentido antihorario a mi punto C. Entonces, como hace girar a mi punto C en sentido antihorario es positivo. Otra fuerza que me produce momento es la fuerza de 3 pulgadas. ¿Cuánto tiene de brazo esa de 3 pulgadas? 3 pulgadas. Y eso lo hace girar en sentido horario. Como lo hace girar en sentido horario es menos. Entonces ahí tendremos menos. La fuerza es 3 pulgadas. 3 kilolibras, perdón. Y el brazo son 3 pulgadas. Y mi fuerza de 5 kilolibras, pues esa fuerza de 5 kilolibras tiene una componente horizontal y tiene una componente vertical. Entonces mi componente horizontal es 4 quintos de la fuerza. Esta es quintos. Así es 4 quintos de 5 kilolibras. Y la otra tiene 3 quintos de 5 kilolibras.
Entonces mi fuerza de 5 kilolibras está llegando al punto, su línea, entonces no tiene brazo. Pero mi fuerza de 3 quintos de 5 kilolibras tiene un brazo de 3 y 2, 5 pulgadas. ¿Cómo la hace girar? La hace girar en sentido horario. Entonces, como lo hace girar en sentido horario es menos. Lo último que nos falta es la fuerza, que es 3 quintos de 5 kilolibras. Y el brazo, que eso tiene, son 5 pulgadas. Y como no hay más fuerzas que produzcan momentos con respecto al punto C, eso debe ser igual a cero. Preguntas hasta ahí, ¿quién tiene? Cinco pulgadas el brazo. Listo. Cuando despejamos la tensión que está en el elemento AB, eh, va a ser igual. Si alguno me regala ese dato, porfa. No tengo calculadora aquí a la mano. 3 kilolibras. 3, yo creo que no. Aquí tenemos 9 y 15, 24, entre 8, correcto. Ok, 3 kilolibras. Listo. Ahora hacemos sumatoria de fuerzas en X igual a cero para poder determinar la reacción horizontal. Entonces tendremos por sumatoria de fuerzas en X igual a cero. Sumatoria de fuerzas en X igual a cero. Entonces, hacia la izquierda tenemos la reacción horizontal de C, entonces menos reacción horizontal de C. Hacia la izquierda tenemos TAB y TAB es 3 menos 3 kilolibras. Y hacia la derecha tenemos la componente horizontal de la fuerza de 5 kilolibras, que es 4 quintos de 5 kilolibras. 4 quintos de 5 kilolibras. No hay más fuerzas, igual a cero. Entonces tenemos TAB hacia la izquierda. Tenemos RHC hacia la izquierda. Y tenemos la componente horizontal de la fuerza de 5 kilolibras, que es 4 quintos de 5 kilolibras.